Bueno, muchachos, como les había comentado hace un poquito, lo que vamos a ver ahora son los ejercicios de la guía, ¿ya? Por lo tanto, ahí como pueden ver en pantalla, verán los ejercicios y vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es el ejercicio de moneda que dice desarrolla un programa que genere aleatoriamente el lanzamiento de una moneda e indique el resultado de este. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio uno. Bueno, como ustedes vieron en clase, ahí para poder generar un valor aleatorio, existe el llamado a la librería random, importando la función random, ¿ya? Que es la que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a escribir función del lanzamiento de una moneda, ¿ya? Lo agarro un poquito más para acá. Entonces, voy a hacer lanzando moneda. Voy a hacer como que estoy lanzando la moneda. Y a una variable moneda le voy a dar un valor. Entonces ahí me aparece que Random requiere de dos parámetros, ¿ya? A y B, que sería el valor inferior, y B el valor superior, ¿ya? El rango. Entonces le voy a poner un rango de 0 a 1. Entonces van a ser los dos valores. Y ahora yo voy a aquí dejar impreso lo que me sale en moneda, ¿ya? Para poder visualizarlo, después lo sacamos obviamente. Y aquí lo que yo tendría que hacer es un if, una instrucción condicional para preguntar si moneda es igual, por ejemplo, a 0. ¿Ya? Si es 0, yo puedo decir que el resultado es cara. ¿Ya? Caso contrario, el resultado es 0. ¿Ya? A ver si lo ejecutamos. Me dice es 0, el valor es 0, por lo tanto es cara. Ya estoy imprimiendo el valor para que lo vayamos viendo. También de nuevo me salió que es cara, y ahí ya salió el 1, por lo tanto el resultado es 6. ¿Ok? También uno podría haberlo hecho con una función, llamando una función, también eso eh, ¿cómo se llama? Es válido, el que quiera hacerlo. Generalmente esto, cuando uno lo ocupa a través de un ejercicio más largo, lo puede dejar determinado en una función y solamente le retorna el valor si, 0 o 1, ¿no? Entonces ahí uno determina si es sello o escara. ¿Ok? Eh, Creo que Jorge ahí lo estaba haciendo, no sé si es más o menos lo mismo que había hecho tú. Bueno, tú creo que lo hiciste con una función, ¿correcto? Y con una función. Ya, y te salió lo mismo resultado. Sí. Te funcionó lo más bien, no importa. Bien, excelente. Ya. Voy a crear un nuevo ejercicio para que hagamos es el 2. Ejercicio 2. Ejercicio 2.
Creo que ya la tenía creado el ejercicio 2. Voy a abrirlo por acá. Ahí está. Ya, mientras tanto, entonces, vamos a leer el enunciado del ejercicio 2. El enunciado del ejercicio 2 habla de un año, ya, del bisiesto, ese es el título. Un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto si es divisible por 100 y no por 400. Escribe un programa que reciba un año como entrada e indique true si un año es bisiesto o false si no lo es. ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, lo voy a copiar esto para que lo voy a dejar comentado en el ejercicio para que lo podamos leer. ¿Ya? Entonces, ya, ahí para que quede. Entonces, ¿qué debiésemos nosotros primero? Nos dice que debemos pedir el año. Entonces, vamos a crear una variable año es igual a, voy a pedirlo como entero, input, ingrese un año. Entonces, ¿qué debiese hacer yo aquí? A ver, los que están ahí conectados, ¿qué creen ustedes que debiésemos hacer ahí? ¿Por qué deberíamos preguntar? Si la variable es divisible por 100, Ya, sí, sí. con un condicional, con un if. Si es divisible por 100, que sea true, pues, y si no, else, no es, que es falso porque no va a ser por 400, una cosa así. Sí, bueno, partamos por, mira, está bien, eso tenemos que hacerlo. Pero aquí partamos porque primero aquí nos dice un año es bisiesto si es divisible por 4. Partamos haciendo el if. ¿Está bien con el condicional if? Si el año es divisible por 4, yo aquí aplico el mod o el resto para saber, ¿ya? Si el resto es igual a 0, significa que sí es divisible, porque significa que no tiene, o sea, que el resultado siempre va a ser un entero. Entonces, bisiesto, una variable bisiesto que podemos generar, la vamos a dejar como true. Entonces, continuamos con un elif para hacer otra consulta, porque primero nos pregunta si es divisible por 4. Después nos dice excepto si es divisible por 100 y no por 400. Entonces, decimos si el año, por 100 en este caso, lo mismo que el de arriba, 0, y que el año, no, pues ahí sería, eso es lo que antes decías tú, y año sea divisible por 100, ¿cierto? El bisiesto sería true también, pues. Claro, claro. Entonces, bisiesto Sí, sí, así lo tengo igual. sí, sería igual a true. En caso contrario, ya aquí ya el else sería que bisiesto sería igual a false. ¿Correcto? Y al final les pagamos un print del bisiesto. ¿Está escrito? No, ahí está, ahí está. Ya. A ver, veamos, pues. A ver si alguien tiene por ahí un año para poder ingresarlo y probarlo. A ver, voy a correr esto para acá. Un año, por ejemplo,
2000, true, 2001. Ah, no, no estoy. Voy a hacer un while aquí para poder repetirlo varias veces. Igual a 5, ¿no? Entonces, bueno, aquí la indentación debería estar más adentro de esto. Y esto por acá. Aquí me arroja un error de sintaxis porque, claro, este de acá. Ahí me equivoqué. Estaba moviendo todo. Contador, tengo que declararlo. Contador es igual a 0. De aquí, 2001. Y si esto también me pide declararlo. Debiese ser falso. ¿Sí? Ah, no, me está entrando aquí. Me está entrando aquí. A ver, ¿por qué no está entrando a él ahí solo para aplicarle un while? Porque el while donde está limitado 5, hay que entrar 5, ¿no? Hasta que no te ingrese 5 mínimo, no vas No, a pues hacerlo. dice menor igual. Y estoy entrando con el 0. De hecho, me pide el año. Lo que pasa es que Mm. no está entrando aquí. Entonces, claro, si no tengo el print fuera ahora. Eso. No estoy imprimiendo nada porque estoy preguntando y el print va acá. Eso era. Mira. 2000, 2001, 2002. No tengo ahí los años bisiesto y no bisiesto. ¿Te sabía alguno que no sea bisiesto? Ahí me salí del siglo. Pero es que tampoco pueden ser bisiestos 2 años seguidos, pues. Por eso, entonces ya está mal. Algo falta aquí. A ver, ¿No será que lo que yo cuando el primer bisiesto en la línea 9 dice ya, igual true? Y ya, sí. después la 11 bisiesto igual true. ¿No será eso? Ah, claro, pues, muy bien Y esa abajo igual acotación. hay otro bisiesto Sí, igual falso. tienes razón. Ahí. Igual me llamó la atención cuando lo vi. Sí, cuando ustedes tienen que estar siempre atentos a ese tipo de situaciones. Mira, ahí 2002, 2003, 2004. Ahí sí, ahí apareció en Ahí 2000, sí. 2006. Ahí ya se cayó, pues sí, entra con 0 y recorre 5 veces, 6 veces, Ujú. hace 6 veces. Ya. Eso, bueno, es que ahí la donde le implementamos eso y está, bueno, eso igual ahí está bien, pues sí. Yo le había puesto una comparación y no una asignación. Así que ahí más o menos estaría resuelto, se puede dar ya un resultado ahí como true o false dependiendo del año. Ya, vamos al ejercicio 3. Vamos al ejercicio 3. Veamos qué es lo que nos dice el ejercicio 3. El ejercicio 3 es coronaria. Dice que el riesgo de una persona de que sufra enfermedades coronarias depende de su edad
y su índice de masa corporal. ¿Ya? Bueno, ya aparece una tablita, y bueno, te dice que el índice de masa corporal, el cociente entre el peso del individuo en kilo y el cuadrado de su altura en metro. ¿Ya? Entonces, lo que nos pide primero es que un programa que reciba como entrada la altura, el peso y la edad de una persona y entregue su índice de masa corporal en conjunto a su condición de riesgo. ¿Ya? Y después, bueno, nos dice que hagamos el ruteo, en realidad ingresándole los valores que nos entregan eh, ahí en el ejercicio. Entonces, primero vamos a implementar este ejercicio. ¿Ya? Voy a... estas dos cosas las vamos... Esto de aquí voy a ver si no me copia eso. Ya. Vamos a compartir el Revit. Entonces, no Revit. Ejercicio 3. Oh, no le puse ejercicio 3. Después lo cambio. Ya. Entonces, aquí nos vamos a poner el ejercicio coronario. ¿Ya? Bueno, nos dice que debemos recibir la altura. La altura. Tenemos que ingresar la altura. Vamos a ingresar un entero. Input. Vamos a poner altura, ¿no? Después, bueno, yo la altura como la ingresamos en centímetros, vamos a ingresar en centímetros, voy a pasar de inmediato, voy a dividir por 100. El peso también que tenemos que pedirlo. Input, peso. ¿Qué más tenemos que pedir? La edad. Input, edad. Edad. ¿Correcto? ¿Y cómo se calculaba el IMC? ¿Era el peso? A ver si ahí pueden recordar. Partido por la... voy a ver el ejercicio aquí denunciado. El peso partido por la altura. A la altura. Altura, pero altura al cuadrado era. ¿Cómo Sí, altura? metros cuadrados. Altura por altura. Entonces, tenemos que entregar una condición. Y la condición, bueno, es un texto, porque la tablita decía que era medio, bajo o alto. Entonces, vamos igual inicializar una variable condición. Va a ser un string vacío, está declarado como un string vacío. Entonces, aquí yo voy a imprimir ahí, voy a hacer un print antes para mostrar más que nada mi IMC, mi índice de masa corporal. Entonces, acá yo ya debería empezar a preguntar con puro if por la tablita, ¿cierto? La tablita que nos decía si el IMC, ¿ya? En la primera, es menor a 22, ¿ya? Y la edad, ¿ya? Estoy mirando la tablita, es menor a 45. Esa es la primera fila y primera columna, de acuerdo a la tablita que mostramos.
Entonces, eso si se cumple, vamos a decir que la condición es bajo. ¿Ya? Ahí seguimos con un elif y voy a seguir con la condición que estaba hacia la derecha, que decía que si el IMC es menor a 22 y la edad es mayor o igual a 45. ¿Ya? Dice que la condición ahí, condición es igual medio. Y ahora, bueno, voy a bajar a la segunda fila, primera columna de la tablita, y decía que si el índice de masa corporal es mayor a 22, ¿ya? Y la edad es menor a 45. Condición dice que es medio. Y por último, ya si no cumple con ninguna de estas, ya no entra dentro de este rango, ya debiese ser condición igual alto, ¿no? Porque seguramente ya es una persona mayor de 45 y con un ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo es que sea la tablita? Déjenme. Claro, mayor igual a 22 y una edad mayor a 45. ¿No? Más o menos eso es lo que debiésemos hacer, ¿ya? Y bueno, acá hagamos un print cortito nomás de la condición, ¿ya? Solamente para mostrar la condición. Después lo amononamos. A ver si nos resulta. Ah, la altura. Veamos con lo que nos ingresaba aquí. Aquí nos decían que era 54 no, altura 1,70, 65, 50. 170. Eh, eh, 170. Peso 65, edad 50. Peso 65, edad 50. Claro, ahí si vemos yo, bueno, hice la impresión de esto, del índice de masa corporal, para que si comparáramos, el índice es mayor a 22 y su edad es mayor a 45. ¿Verdad? Entonces, no entra en ninguno de estos, por lo tanto su condición es alta. ¿Verdad? El otro decía que era la edad 19, es 80 y altura 1,53. Entonces, 1,50, peso 80 y tiene 19 años. Tiene un índice alto, ¿ya? Mayor a 22, aquí mayor a 22, pero la edad es menor que 45, por lo tanto su índice, o sea, su condición ya para lo que sería coronaria eh, sería medio, ¿no? ¿Ya? Ya, y ahí ahora si queremos eh, hacerlo como nos piden, su IMC es, su IMC es IMC y aquí le ponemos condición ¿ya? Y para que lo mostremos de esa manera. Y sacamos este print de acá, comentado.
Entonces, el último era 1,59, pesaba 80 y la edad tenía 19. ¿Ya? Condiciones medias. Ya, eso era más o menos este ejercicio. Yo creo que más o menos todos lo tenían más o menos de esa manera. Ahí se unió Sebastián. Sebastián, no sé si tú hiciste este ejercicio. No, Ya. ¿Lo entendiste, sí o no? Si no, para explicarlo rápidamente. es que recién entré, pero no se preocupe, profe. Ya. Ya no, pero tranqui, sí, mira, si te lo explico rápidamente. Mira, si lo que pasa es que este ejercicio nos pedía que teníamos que pedir el ingreso de la altura, ¿ya? La altura, bueno, aquí yo como la ingresamos en centímetros, yo después le hice la división ahí. También el peso, la edad, ¿ya? Y después nos dice que tenemos que sacar el índice de masa corporal, que nos dice en el ejercicio que es el peso dividido por la altura al cuadrado, ¿ya? Altura por altura. Aquí yo generé una variable condición que es solamente para pasar el texto si es bajo, medio o alto. Entonces había una tablita en el ejercicio la que nos entregaba todas estas condiciones, ¿ya? Entonces nos decía que si el índice de masa corporal era menor a 22 y que la edad es menor a 45, la condición iba a ser baja. Aquí hicimos otro elif para hacer otra condición y preguntamos si el índice de masa corporal es menor a 22 y la edad es mayor o igual a 45. Y ahí la condición es medio. Después nos dice que si el índice de masa corporal es mayor a 22 y la edad es menor a 45, la condición iba a ser medio. Y ya si no se cumple ninguna de estas tres condiciones, significa ya que la condición es alta porque ya el índice de masa corporal es mayor a 22 y además la edad también de la persona es mayor a 45. ¿Ya? Así que, y aquí al final imprimimos nomás el índice de masa corporal y la condición. ¿Ya? Eso es lo que estábamos viendo aquí. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, vamos a compartir aquí el enunciado. Ah, la conjetura de Ulam. Creo que esa se hizo en Trinket, ¿o no? Parece que se las pidieron en Trinket. Sí, esta la hicimos en Trinket hace harto tiempo, la verdad, Ya. pero sí. En Python no. ¿En Python no la hicieron? ¿O sí? No, Ah, ya. solo la desarrollamos en Trinket, aunque si quieren le copio y pego lo que dice en Python. Sí, igual podía hacerla así. Ya. Bueno, aquí nos dice esta conjetura, finalmente lo que nos pide es que si el número es par se debe dividir por 2 y si el número es impar se debe multiplicar por 3. ¿Ya? Es una sucesión de un número que se va transformando hasta que termina en 1. ¿Ya? Así que veámoslo. Voy a crear un nuevo rápido. Entonces, Python, ejercicio 4. Entonces, aquí lo que nos piden, esta es la conjetura de Ulam. ¿Ya? Entonces, aquí nos van a pedir un número. ¿Ya? Entonces, yo creo una variable de número. Lo voy a recibir como float porque después tengo que hacer también una división, así que para no tener error ahí.
de tipo de número, ingrese un número, ¿ya? Un número. Entonces, aquí yo decía que mientras el número sea distinto, mientras el número sea distinto de 1, ¿no? Porque con el 1 se termina, así que mientras el número sea distinto de 1, voy a hacer todo lo que me pide. Entonces, lo primero que voy a hacer es imprimir el número, porque nos dice que tenemos que, bueno, en el ejercicio aparece ya la vista previa de cómo debiese ser. Entonces primero se imprime el 15, el 18, el 13, el número que ingresemos, y después ya sigue toda la conjetura de todo lo que tenemos que hacer. Y esto igual se va a repetir aquí, así que... Entonces, si el número, ¿ya? Ese es el número, es par. A ver, déjenme revisarlo. Si el número es par, se debe dividir por 2. Ya, entonces, ¿cómo sabíamos si el número era par? Bueno, si era en el string que es even. Aquí, si yo lo divido por 2, ¿ya? Su resto, ¿ya? Porque es el porcentaje, es el mod o resto, por así decirlo. Entonces, si es igual a 0, significa que es par, no me quedo ningún decimal. Entonces yo ahí el número va a ser igual al número dividido por 2. ¿Ya? Eso nos dice la conjetura, ¿no? Si el número es par, se debe dividir por 2. Entonces, y si el número no es par, porque ya aquí pasaría que no es par, el número tiene que ser igual a 3 por el número más 1. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice la conjetura. Dice, si el número impar se debe multiplicar por 3 y sumarle 1. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, al final, como queda en 1, no va a entrar, se va a salir. Así que al salir voy a imprimir el último número, el 1, porque al menos así nos pide el ejercicio que no. Entonces, voy a ver, mostrar aquí. Entonces, sí, a ver si lo ejecutamos esto. Pues el 18. Si ustedes lo ejecutan, más o menos eso debería salir, ¿o no? Aquí yo podría hacer un print. Hay una forma, parece que era coma en. Parece que si yo le hacía esto, lo imprimía hacia el lado, no estoy seguro. Vamos a probarlo, a ver. El 18. Ah, sí, ahí lo imprimo hacia el lado. Entonces, ingreso el 15, a ver. Ya empiezo con el 15, después sigue la conjetura. Ya como el número, el 15 no es divisible por 2, no es par, me lo va a multiplicar por 3, ¿ya? Y le suba 1, 46. Entonces 46 es divisible por, o sea, ¿es divisible por 2? Sí, vos sabes un par, sí. Entonces lo parte a la mitad, ¿ya? Después 23, el 23 es impar, así que lo va multiplicando, bueno.
Y ahí hasta que al final queda en 1. Eso es más o menos lo que lo habían hecho ustedes, ¿cierto? O al menos lo que se entiende por la conjetura de Ulam. O sea, sí, resultados así más tirados. De hecho, creo que si lo pruebo en Trinket me debería dar lo mismo. Sí, sí. No sé si han visto el end para poder así imprimir hacia el lado y no imprima todo el rato hacia abajo. La verdad es que no me suena haberlo visto en alguno de los ejercicios que hemos hecho con el profe Alain. Ah, ya. Sí, bueno, yo se los dejo ahí como tips, en realidad, para imprimir hacia el lado, porque vi que varios ejercicios te pide, o sea, te muestra la vista con el ejercicio impreso hacia la derecha. Entonces, por lo mismo quise mostrarle eso ahora que me acordé. Entonces, también se puede hacer de esa manera. ¿Ya? Vamos al siguiente, vamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Vamos a mostrar. Ya. El número 5 nos dice escribe un programa que determine si un número es primo o compuesto. ¿Ya? Entonces dice que los primos son aquellos que son divisibles por entre ellos mismos. Bueno, los compuestos serían los demás, los que aparte de ser divisibles por ellos mismos y la unidad, también son divisibles por otro número. Entonces, bueno, aquí nos dice que ingresemos después el 5 y el 9 para probarlo, en realidad, ya, para hacerle un ruteo. Eh, entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ya, voy a crear un nuevo repeat. Entonces, ejercicio 5. Después, si quieren, le puedo dejar todos estos enlaces para que ustedes los tomen y puedan copiarlo, editarlo, qué sé yo, de estos La verdad es que mismos. sí serviría, sobre todo para ver las demos. Sí, es que, bueno, y Replit igual permite poder trabajar online, así que si alguien está haciendo un ejercicio, me comparte después su ejercicio a través de esta opción Che, aquí, y aquí ustedes pueden copiar el link o agregarme, enviar ahí. Este es mi usuario, Eduardo Urrutia, así que escriben ahí Eduardo Urrutia, a ver si aparezco. Bueno, no, porque soy yo mismo. ¿Ya? Pero si no, me comparten directamente el link. ¿Ya? Y ahí yo les puedo también revisar su ejercicio y ayudarlo. ¿Ya? Ya, el 5 dice, este es el primo o compuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que recibir un número. Entonces va a ser este un entero. Y le pedimos que ingrese el número. ¿Ya? Entonces, puedo tener también una variable primo, que podemos dejarla en true, ¿ya? Para inicializarla, ¿ya? Que esa es la que nos tiene que decir eh, si es primo o es compuesto. ¿Ya? Entonces, tenemos que revisar, bueno, si ingresamos al 15, tenemos que ver todos los divisores del 15, por así decirlo, desde el 15 hacia el 1, por dar un ejemplo, ¿ya? O hasta el 2 en realidad, porque el 1, no, por así decirlo, no se cuenta. Entonces, creamos un for, ¿ya? Vamos a crearlo con un índice i, ¿ya? En un rango,
¿ya? Desde el 2 hasta el número, ¿ya? Del 2 en adelante. Ahí me faltan los 2 puntos. Entonces, digo, si el número partido por i, ¿ya? Es igual a 0, ¿ya? No sería primo. Primo entonces sería false, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, si yo esto ya se cumple, hay una sentencia que sea para no seguir preguntando. ¿Ya? Con eso yo me saldría. A ver. Entonces, ahí yo estoy recorriendo todos los divisores. Mm, mm, mm. No sé qué opinan ustedes ahí, o debiésemos hacer un else. En realidad deberíamos preguntar por todos los números. Bueno, y después yo podría hacer también, a ver, acá donde yo pregunto si primo es igual true, yo debería imprimir entonces que el número es primo, ¿ya? Y si no, entonces debe ser un print, el número es compuesto, ¿ya? Más o menos así era lo que... Ah, no, aquí está me falta el igual. Ahí sí. Lo que recuerdo ya de este ejercicio, no sé si lo comparten. Si aquí estoy con la duda nada más si en realidad debería hacerle el aquí o no, porque en realidad, claro, puede ser divisible por sí mismo y por uno. Bueno, por uno en este caso no lo estamos contando. Pero es que siempre va a ser divisible por uno y por sí mismo, po. Sí, pues por eso siempre va a ser. Entonces, De hecho, la condicionante sería que si es divisible por otro número dentro del for, automáticamente no es primo, po. Así lo veo yo. claro, o sea, si es divisible por otro número. Claro, Ujú. Es que si tiene un divisor que no es el sí mismo el 1, automáticamente no es primo, po. Y eso es lo que claro. se busca con el for ahí, po, ¿no? Sí, sí. O sea, así como lo estamos planteando, debiese estar bien. A ver, probémoslo. Probémoslo, a ver. El 3, el 4. Ah, chuta. El 4, el 5, el 6, compuesto. El 7 debiese ser primo. El 9. ¿El 9 es primo compuesto? Es El 9 es compuesto, po. compuesto Sí, bueno, porque es divisible por 3 igual. Entonces está funcionando. Está funcionando. Es que yo tenía la duda nomás aquí. ¿Pero con un Pero, primo? ¿cómo? ¿Se pruebe con un primo? Sí, sí. Aquí, por ejemplo, el 7 me parece que es primo. No sé si creo que ¿qué otro número más tenemos? El 15, ese es compuesto. Que aparte de ser divisible también es divisible por 5. ¿Está bien entonces? El 12 es compuesto, el 13, a ver, es primo, claro. ¿Ya? Bueno, igual se puede hacer de otras maneras. Yo lo hice con do if, a lo mejor se podría haber hecho
de otra manera, hasta con función ahí, si alguien lo quiere hacer con función. Bueno, como yo se los voy a compartir, después ustedes lo pueden ir optimizando ahí a su manera. Ya, avancemos con el siguiente. Veamos qué sigue ahora. Ya, estamos en el 6. Ah, ya, escribe una función que recibe por parámetro. Ya, es lo mismo, pero con una función nomás. Esto es lo mismo que el otro que hicimos, pero llamando una función. ¿Ya? Eso ya lo hicimos, así que debiésemos hacerlo rapidito. Entonces, este es el ejercicio 6. Ejercicio 6. Se va a llamar función coronaria. Entonces, te lo voy a poner aquí. Función coronaria. Entonces, ¿cómo se llama a una función? ¿Cómo se crea una función? Con un def hay que definirla. Exactamente, muy bien. Entonces, y bueno, decía el ejercicio que en realidad recibe la altura, el peso y la edad. Son los parámetros que tenemos que pasarle. ¿Ya? Se la vamos a dejar ahí y acá vamos a hacer al tiro lo mismo que habíamos hecho delante. Altura es igual a ¿cierto? Un input. Y aquí pedíamos la altura. ¿Qué más teníamos? Bueno, la altura, aquí yo la pasaba. Pues tengo el peso. Y peso. ¿Qué dejé mal escrito acá? Ah, porque quizás, claro, donde tengo esto todavía aquí. Por eso me arroja ahí. Estoy escribiendo ahí. Ya, pero después lo arreglamos. Edad. También la edad. Edad. Y aquí debiésemos llamar a la función coronaria. Coronaria y... No, miento. Yo tengo que almacenar la respuesta que nos entrega la función. Entonces podemos hacer que la condición sea igual a coronaria y le pasamos los parámetros, porque sería la altura, el peso y la edad. No sé si están de acuerdo. Y después de eso yo lo que podría hacer es ahí ya imprimir lo mismo que había hecho antes, que es imprimir, pero ahora nos pide solamente la condición, así que decimos que su condición va a ser igual a la condición, ¿ya? Que en realidad es lo que nos va a arrojar la función coronaria. ¿Ya? Entonces, dentro de esta función, aquí es donde teníamos que calcular pues, el índice de masa corporal, que dijimos que era el peso partido por la altura al cuadrado, que sería como la altura por altura. Y ahora tenemos que hacer voy a edición, la voy a hacer igual acá. Y ahora lo que tengo que hacer aquí es que
todos los if. Si el índice de masa corporal era menor a 22, la edad era mayor a 45, menor a 45, el primer cuadrito. Si me equivoco en alguna condición, ahí usted me corrigen. Era bajo. El segundo era si el if es mayor a 22, parece que era mayor a 22, o no, menor a 22. Menor a 22 y la edad es mayor a 45. Mayor o igual a 45. Medio. Y aquí era si el índice de masa corporal es mayor a 22 ahora, y la edad es menor a 45. Es menor a 45. Entonces aquí después teníamos aquí esta condición, esto igual a medio. Y aquí teníamos después un else que decíamos que la condición ya era alta. Condición es igual alta. Alto. Y acá ya deberíamos retornar return condición. Ahí si no tengo, no me arroja ningún error, no. Es lo mismo que hicimos en el otro ejercicio, pero aquí lo estamos dejando todo dentro de la función, ¿no? Y recibiendo la altura, el peso y la edad que la hacemos fuera del programa. Esto sería como mi programa principal. Entonces, a ver si ejecuto esto. Había un chico que tenía unos 59, pesaba 80 y tenía 19 años. Y debía ser eso, sí, su condición es medio. Y había otra persona que, a ver, voy a revisar. Que era de 50 años, 65 y 1,70. 1,70. Medía 1,70, pesaba 65 y tenía 50 años. Su condición era alta. ¿Ya? Bueno, que aquí estábamos nosotros imprimiendo el IMC para poder ver. 1,70, 65 y tenía 50 años. Claro, su índice de masa corporal es mayor a 22. Anda en el límite ahí. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Se entiende lo que se hizo en realidad? Que es más que nada la función, Sí. Más o menos. los parámetros, pero ¿alguna duda que tengan con respecto a cómo funciona esto? Díganos muchachos, para así aclararlo. Aquí lo que, bueno, si esto yo lo puedo recibir aquí como A, B y C. Entonces, esto podría ser A. Esto sería, porque A sería la altura. A, ¿ya? El peso es B, así lo recibo yo, como B. Y la edad la estoy recibiendo como C. Entonces esto es C, esto es C, esto es C.
Los demás son todas variables que se generaron dentro de la función, ¿ya? Ahí uno puede ir llamándole como uno quiera a sus variables dentro de la función. 70, 65 y 50. Es lo mismo. Entonces, cuando se cumple todo, si yo quiero retornar algo, aplico la sentencia return y le paso la variable o lo que uno quiera retornar, ¿ya? Profe, Entonces, una consulta. sí, dime ¿En no. el programa principal es necesario donde dice condición igual coronaria? Ah, es que lo que pasa es que yo podría hacer un print, ¿ya? Podría hacer Ujú. un print directamente, pero aquí yo la estoy almacenando en una variable condición. Sí. Lo estoy almacenando más que nada porque después quiero imprimirlo para que él diga su condición es tanto. Bueno, que en realidad podría hacerla de otra manera, a ver. Déjame probar de otra manera. Otra manera sería hacer un print. Print, su condición es. Y ahí, ¿eh? Sin almacenarla en ninguna parte. Y bueno, tengo que cerrar el otro paréntesis. Ahí está. A ver. Parece que ahí podría ser otra forma. Unos 70, 65 y 50. Sí, ahí también. Esa otra manera, sin que uno quiera almacenarla en una variable. Eso es más o menos lo que tú te referías, ¿o no? Sí, es que encontraba como no sé por qué, pero me sobraba esa línea ahí. Sí, no, sí se puede hacer. En realidad, sí, si era porque yo la almacené en una variable el resultado. Pero si uno no quiere almacenarlo en ninguna parte y después no quiere trabajar con esa variable, ¿qué hay? Pero a veces uno almacena los resultados de las funciones porque después lo sigue trabajando, qué sé yo, más adelante. Pero ahí está bien, o sea, con eso está bien. ¿Ya? Ya, vamos al otro ejercicio. Se nos está acabando el tiempo ya. Vamos a la función. Déjenme ver el. Ahí está. Ya, vamos. Entonces, estábamos en el 6 nosotros. Ahora vamos al 7. Ah, y este está bueno porque de funciones. Este creo que te pide. Ya, se llama viajero. Dice, un viajero desea saber cuánto tiempo tomó un viaje que realizó. Él conoce la duración en minutos, ¿ya? De cada tramo del viaje por separado. ¿Ya? En minutos, 70 minutos, 50 minutos se demoró, qué sé yo, en ir a tal parte. Entonces, dice, desarrolla un programa que contenga al menos una función, al menos, dice, pueden ser más de una, que permita ingresar los tiempos de viaje de los tramos y entregue como resultado el tiempo de viaje en formato horas con minutos, ¿ya? Entonces aquí está, 2 horas con 12 minutos, ¿ya? Entonces, y aquí están los tramos, pues ingresó, supongamos que se fue de aquí a, no sé, pues de Hualpena a Concepción se demoró 15 minutos, de Concepción a Chiguayante 30 minutos, de Chiguayante a San Pedro se demoró 87 y bueno, y después ya estaba en su destino, así que puso 0. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Entonces, creo no rapid. Este era el ejercicio 7. Ejercicio 7. Entonces este le vamos a llamar viajero. Viajero. Ya. Entonces,
tenemos que tener una forma de ingresar los minutos, ¿ya? De poder ingresar minutos, entonces tenemos que crear un while. Tenemos que tener un while antes de después llamar a las funciones. Entonces, a mí me gusta trabajar con una bandera que yo le llamo flag, ¿ya? Flag es igual true, ¿ya? Entonces, mientras while flag, ¿ya? Que significa si flag es true, no necesito ponerle igual true. Si igual se podría poner, pero si uno la deja así, ya viene siendo como que está preguntando si es verdadera. Entonces, sea verdadera, yo voy a preguntar todos los tramos. Eso es lo que quiero hacer, preguntar todos los tramos. Y cuando ya ingrese el 0, mi bandera va a cambiar a false. Entonces voy a salir de este ciclo while. ¿Ya? ¿Se entiende ahí más o menos lo que quiero hacer? Entonces, minutos va a ser igual a un input y aquí voy a ingresar que me dé los minutos. ¿Ya? Ya, y aquí, bueno, aquí pregunto de inmediato, pues si el minuto que ingresé, los minutos que ingresé son igual a 0, cambio mi bandera, mi flag. False, ya, y ahí se va a salir después de inmediato del ¿cómo se llama? Del ciclo. Si no, entonces, si no es 0, yo aquí debería ir sumando los minutos, porque lo que me dice es que tengo que sumarlos, bueno, tengo que calcular cuántos minutos son y transformarlo en hora y minutos. Entonces, debiese yo sumar, obviamente, todos los minutos. Entonces, puedo hacer una variable total de minutos, total minutos, es igual a total minutos más minutos, que serían los minutos que estamos ingresando actualmente. Ahí me arroja solamente error porque no la he definido, ya no está definido, entonces vamos a definirla por acá. Total minutos es igual a 0, ¿no? Parte en 0. Entonces yo aquí ya tengo esta parte que si yo la ejecuto, lo único que voy a hacer es, a ver, acá al final lo voy a hacer un print total minuto. Minuto 10, 20, 30, 40 y 10. Y ahora ingreso un 0. Hasta el minuto tengo 110 minutos. ¿Ya? Ahí tengo los 110 minutos. Eso es lo que yo tengo. Ahora eso tengo que transformarlo. Entonces aquí es donde vamos a tener que crear una función. ¿Ya? Entonces creo una función que lo puedo hacer una transformación en horas, a horas, ¿ya? Y le paso el total de minutos, que lo puedo llamar acá total min. Entonces hago la transformación, hago la transformación de la hora, o sea, una función horas, perdón, aquí es donde lo que yo voy a almacenar, que sería el total de minutos, partido por cuánto, 60. Entonces, el return, yo aquí, ¿qué necesito retornar de esta división? A ver si alguien me dice qué necesito retornar. Las horas. Ya, ¿y cómo retorno solamente la hora? Mm, Porque aquí me puede quedar una división de 4, no sé cuánto. con int, Muy bien. In con el horas. entero. Exactamente. Y ahí yo solamente estoy mandando la cantidad de horas. Es el entero. ¿Ya?
Entonces ahí yo ya estoy retornando las horas. Pero me faltan los minutos, así que creemos otra función, pues, para que vamos a estar, creemos otra función que sea transformación, minutos. ¿Ya? Y también le pasamos el total min, o sea, el total de minutos. Sería, bueno, en este caso le llamo minutos, porque lo que yo quiero sacar son los minutos. Entonces sería el total min. ¿Y cómo lo hago yo para sacar el resto o lo que viene después del entero? Con float. No, sí, pues bueno, eso es para recibirlo como un dato de tipo float. Eh, pero lo que yo quiero es lo que viene de, o sea, los decimales, en otras palabras, lo que me queda, el resto. ¿Cuál era el Ah, símbolo? ¿era el porcentaje o no? ¿O estoy equivocado? Sí, exactamente. Ese mismo. Entonces hago la misma división, pero aquí lo que yo estoy almacenando sería solamente lo que me queda como resto. Y aquí, return, minutos. Aquí no tengo que convertirlo nada porque aquí yo ya saqué solamente el resto. ¿Ya? Entonces, ya aquí este pin lo voy a comentar. Lo que he comentado. Acá voy a hacer, por así decirlo. Ah, no, pues aquí ya estoy en mi programa principal. Programa principal. Entonces acá yo puedo almacenar la hora. Después lo podemos cambiar si quieren de otra manera. Pero por si quieren evitar variables, ¿ya? Hora va a ser igual a la transformación de hora. Minutos va a ser igual a la transformación de minutos, ¿ya? Pero lógicamente que aquí nos falta pasarle algo. Total minutos. Eso es lo que nosotros tenemos que pasarle. Y acá también debemos pasar total minutos, ¿ya? Porque eso es lo que estamos sacando de aquí, ¿ya? La sumatoria de los minutos. Entonces, después de todo esto, aquí nosotros podemos hacer un print, ¿ya? Que sería el tiempo total de viaje. Déjenme ver cómo lo pedía. Tiempo total de viaje, un punto, el número de horas, ¿ya? Horas con el retorno de la función minuto, que sería el resto, y minutos. Vamos al repeat. Entonces, tiempo total de viaje sería, aquí serían las horas era con, ¿cierto? Con, creo y ahora con, y aquí sería minutos, coma, minutos. ¿Ya? Tiempo total de viaje, va a mostrar la hora con, ¿ya? La cantidad de minutos. Este espacio está de más. Veamos si no funciona. Igual yo podría poner la función directa ahí como lo hicimos anteriormente, ¿ya? Minutos. Déjenme ver. Veamos lo que nos pide ingresar. Entonces lo voy a escribir acá en el chat para después anotarlo. 15, 30, 87 y después el 0. Nos tiene que decir 2 horas con 12 minutos. Entonces, veamos. Entonces son 15 minutos
30, 87 y después un 0. Tiempo total de viaje 2 con 12 minutos. Ah, me faltó la palabra horas. Eso me faltó. Aquí, horas con 15, 30, 87 y 0. Tiempo total de viaje 2 horas con 12 minutos. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hicimos acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? Gustavo, Jorge, Sebastián. No, yo voy todo impeque. Ya, Me dio lo mismo. De hecho, ya, me funciona. ya, excelente, excelente. Bueno, las funciones que hicimos, si te fijas, no eran muy complejas en realidad. Sacamos el resto, bueno, lo podríamos haber hecho quizá en una sola función, haber sacado los dos resultados, ¿ya? Pero Sí, pero igual esto que estamos haciendo está como harto más avanzado de lo que estamos haciendo en clase, sí. ya, ok. Sí, por eso, mira, yo por eso he querido ir así como súper lento, así como punto por No, no, punto. nos tiramos pero a la piscina con todo. Yo vi los ejercicios y mira, Lo pues que vamos, pasa es que en la vamos. clase pasada el Ya, profe definió las funciones ya. y alcanzó a hacer, si no me equivoco, el de cara y sello y nada más. No, pues es el de cara y sello es sencillito. No, pues como el Hola Mundo. Claro, pues ¿cómo se llama? Sí, por eso en la clase anterior concordamos en que teníamos que hacer este tipo de repaso. Así que esto les va a ayudar No, sí, igual está súper. De hecho, a- yo guardé todo, lo fui escribiendo mientras lo iban haciendo No, excelente, muy y bien. trataba de hacerlo de otra forma, así que, no, E- súper, muy esa es la buena idea. clase. Así que yo ahora les voy a compartir igual los enlaces de estos Replit, como les dije aquí, les voy a dejar todos los enlaces compartidos de todo esto para que lo tengan sus demás compañeros, ¿ya? Y puedan hacer esta guía. Sí es importante que hoy día puedan avanzar más en la materia, por eso quizás los ejercicios del día en adelante son un poquito más complejos como para poder verlo ahora si todavía no lo han visto bien en clases, como dices tú. Así Sí, que, así que hasta el momento espero que esta ayuda antigua les sirva para ir repasando. Yo ahora voy a terminar la clase y bueno, este video va a quedar compartido con todos sus compañeros.